Buenos días, hermanos. Los saludamos en este primer domingo del año 2021 para continuar en esta labor que el Señor nos ha encomendado de compartir su preciosa palabra. Y alguien dijo que lo difícil no es llegar a la cima, lo difícil es mantenerse en ella. Todos los hombres tenemos en nuestro corazón un deseo por ser admirados y seguidos. Y a lo largo de la historia, los hombres han seguido a diferentes personajes por razones políticas, financieras, religiosas, y en los últimos tiempos se han añadido a esta lista también razones deportivas o artísticas. Y solo basta con mirar cuántos seguidores tienen estos personajes hoy en las redes sociales, y se cuentan por millones las personas que siguen a estas personas. Así que llegar a la cima no es lo más difícil, ni incluso mantenerse en ella. Lo que sí es casi imposible es, después de haber llegado a la cima, voluntariamente renunciar a ella. Hoy estamos presenciando cómo individuos inescrupulosos, sin valores morales y mucho menos valores espirituales, logran encumbrarse en posiciones de liderazgo y desde allí controlan a sus seguidores, les venden una falsa filosofía de vida, bien sea política, religiosa o comercial, y allí se aferran al poder con la ayuda y la complacencia de sus seguidores. Estos personajes se convierten en ídolos y para sus seguidores la única verdad que importa es la que su ídolo le dice, y llegan hasta donde su líder les dice, sin importar si aquella meta es legal o moralmente correcta, y se convierten así en fanáticos. Y en los creyentes también tenemos un líder que seguir, a Cristo. Y desafortunadamente no lo podemos ocultar, y sería mal ocultarlo por parte de nosotros como iglesia. En muchas ocasiones en la historia se han radicalizado algunos de estos seguidores de Cristo y han cometido en el nombre de Dios grandes crímenes. Eso no lo podemos negar. Por eso es que también nosotros los creyentes hemos sido clasificados dentro de esa categoría de fanáticos. Pero la realidad es que esos son simplemente un mal ejemplo de lo que un verdadero seguidor y discípulo de Cristo debe ser. Como discípulos de Cristo necesitamos entender cuál es nuestra misión en el mundo. En el pasaje que veremos hoy, al continuar con nuestros sermones del Evangelio de Juan, veremos realmente lo que significa ser un discípulo verdadero y cuál ha de ser nuestro objetivo en la vida. Al iniciar el sermón decía que es casi imposible, después de haber llegado a la cima de la fama, renunciar voluntariamente a ella, cuando eso es lo que todos estamos buscando de alguna manera. Juan el Bautista es una de esas raras excepciones de aquellos que alcanzaron la fama y no se aferraron a ella. Por el contrario, voluntariamente Juan el Bautista se despegó de ella, como veremos más adelante en el capítulo 3 de este evangelio, y por ahora solo basta mencionar eso, que Juan se desprendió. Pero hoy vamos a ver parte del ejemplo de por qué estoy diciendo esto, por qué se desprendió. Y Juan demostró cuál es la actitud que cada verdadero creyente debe mostrar en su vida. Juan el Bautista, por ejemplo, en lugar de impedir que sus seguidores lo dejaran por seguir a Cristo, los animó a hacerlo, sentando así las bases de lo que un verdadero discípulo debe hacer y ser. No aferrarse a la fama, ni al puesto, ni a los discípulos, ya que en realidad nada de esto es nuestro. Todo cuanto hacemos en el ministerio y todo lo que logremos es por Cristo y para Cristo. Así que lo invito en esta mañana para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y retomemos donde dejamos hace un par de domingos atrás, debido a la celebración del Sermón de Navidad y el de Año Nuevo. Y vayamos al capítulo 1 y vamos a retomar desde el verso 35 y vamos a ir hasta el 42. Y veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir acerca de lo que verdaderamente significa ser un discípulo. Y en esta porción de las Escrituras, en esta mañana veremos
tres elementos esenciales que encontramos en el texto. El primero de ellos, ¿cuál es el ejemplo de un discípulo verdadero? Segundo, un discípulo verdadero sigue a Cristo. Y tercero, un discípulo verdadero guía a otros a Cristo, a Jesús. Así que vayamos al texto y empezamos en el verso 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Así que vamos a ver cuál es el ejemplo de un discípulo verdadero. Juan el Bautista había entendido a la perfección cuál era el trabajo para el cual había sido enviado. Simplemente para dar testimonio de la luz, como ya lo vimos en unos sermones atrás, está en el capítulo 1, en los versos 6 y 8. Él vino a dar testimonio de la luz. Y también vimos que Juan el Bautista nunca reclamó para él ningún lugar de honor. Simplemente se limitó a decir, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y eso está en el verso 23. Juan sabía entonces que su trabajo era ¿cuál? Señalar a otros el camino a Jesús. El Bautista se había despojado de todo tipo de orgullo y el deseo de notoriedad. Simplemente entendió que su trabajo consistía básicamente en dos aspectos primordiales. El primero de ellos era guiar a otros a Cristo, la parte esencial de su trabajo, y que creyeran, los que iban a seguir a Cristo, creyeran en Jesús como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Una vez que Juan cumplió esta misión con los discípulos, desapareció. Desapareció el panorama y todos sabemos cómo desapareció, pero finalmente desapareció de la vista de la multitud. Razón tenía Jesús cuando dijo que Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas. El relato continúa diciendo que al siguiente día, después de que vimos de que había venido el Espíritu Santo sobre el Señor, que ya mencionamos eso en un sermón anterior. Pero aquí nos dice que al siguiente día, dos de sus discípulos decidieron seguir a Jesús. Y esta escena confirma lo que les vengo diciendo. Juan había entendido que su trabajo era llevar a la gente a Cristo, no quedarse con ellos, no manipularlos, no usarlos, llevarlos a Cristo. Nosotros como creyentes tenemos un magnífico ejemplo de humildad en Juan. Si comprendemos que nuestro trabajo no es atraer la atención sobre nosotros, sino sobre Cristo, seguramente haremos un buen trabajo para el reino de los cielos. En un mundo en donde todo gira en torno a la popularidad, es decir, es difícil encontrar hombres y mujeres que quieran pasar inadvertidos, que quieran pasar en el anonimato. Todos queremos esos 5 minutos de fama. Y si son 10, pues mucho mejor. Hoy vemos en las redes sociales una gran cantidad de personas haciendo desde las cosas más ridículas hasta las cosas más arriesgadas, y algunos han perdido la vida por solo que obtener un like, por esos 25, 30 segundos de fama. Pero nosotros tenemos que ser honestos, mis hermanos. Esto no solo está pasando allá afuera en el mundo, no. Tenemos que hacer una reflexión hacia adentro y darnos cuenta que también pasa en la iglesia, en donde de una forma u otra también queremos la fama. No queremos ser desconocidos, no queremos pasar inadvertidos por el mundo. Parece que nos da miedo el anonimato. Y la razón es muy triste. ¿Saben por qué? Nos hemos olvidado en la iglesia, empezando por nosotros los pastores, muchos, de que el único que debe brillar es Cristo y no nosotros. Déjenme ponerlo de esta manera.
Es una imaginación, pero creo que puede ayudar para ilustrar lo que estoy queriendo decir. Imaginémonos una luz reflectora, las que ponen en los espectáculos, en los teatros, que de pronto un día sintiera envidia del artista al que debe iluminar y decidiera iluminarse a sí misma para llamar la atención. ¿Qué cree que pasaría con esa luz en un mundo imaginario? Pues rápidamente sería desconectada y arrojada a la basura, porque ya no hace su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de esa luz? Iluminar a la estrella principal de la obra. El Bautista representa esa clase de hombres que se resistieron a la tentación de tratar de ocupar el lugar que solo a Cristo le corresponde. Por eso lo debemos considerar como un gran ejemplo a seguir, y ese es el punto que quiero hacer aquí, de que Juan el Bautista es un ejemplo de un discípulo, y que a nosotros, cuando entendemos como creyentes, nuestro trabajo es, o consiste más bien, en guiar a otros a Cristo. Déjeme darle otro ejemplo rapidito de cuál debe ser nuestro trabajo. Creo que ya están un poco en desuso, pero algunos de nosotros estamos o estuvimos por lo menos familiarizados con aquellos acomodadores de teatro. ¿Recuerda cuando uno entraba al teatro? Entonces había un hombre en la puerta con una pequeña linterna y lo llevaba a uno al lugar donde uno se tenía que sentar. El trabajo de este hombre no era interrumpir a todo el mundo, el trabajo era guiarnos a nuestra silla. Y aunque tenía una lámpara, lo hacía de la manera más eficaz y discreta para no llamar la atención, para que nadie se desconcentrara del espectáculo. Como es el caso mío como pastor, o desde el anonimato, como puede ser el caso suyo en su diario vivir. No nos podemos olvidar, mis hermanos, que las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, el verso 1, dice: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos por ellos. Si usted sigue leyendo ese pasaje en Mateo 6, se va a encontrar que dice que debemos entrar al lugar secreto. Un discípulo verdadero, al igual que Juan, solo le señala a otros el camino a Cristo y no les impide seguirlo. Por el contrario, los anima a hacerlo, porque sabe que ese es su trabajo. Y eso es lo que vimos precisamente en estos primeros versos. Verso 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Preste atención a este nombre que es muy importante. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Un discípulo verdadero, entonces, sigue a Jesús. Aquellos dos discípulos habían seguido a Juan el Bautista durante todo su ministerio. Y se nota que habían aprendido bien de su maestro, porque inmediatamente que él les señaló quién era el Mesías, ellos le siguieron. Así lo hicieron, no tuvieron problema. Aquellos dos discípulos, Andrés, uno de ellos, y muy seguramente en la opinión de varios teólogos, y yo creo también lo mismo, el otro discípulo era el apóstol Juan. Juan generalmente omite su nombre dentro del Evangelio, como una muestra de humildad, de respeto y de reverencia hacia Jesús. Así que, si este testimonio es verdad, entonces Andrés y Juan fueron los primeros en seguir a Jesús. Pero lo que es verdaderamente notable es que desde aquel día, aquellos hombres no dejaron de seguir a Jesús durante todo su ministerio. Recordemos que de todos los discípulos, Juan fue el único que siguió a Jesús hasta el Monte Calvario. Y además fue el primero de los apóstoles en llegar a la tumba de Jesús. Como creyentes, nuestra prioridad no es seguir a un hombre,
sino a Cristo. La Biblia dice que debemos imitar la fe de nuestros pastores. Eso está en Hebreos capítulo 3, el verso 7. Pero no nos dice que debemos convertir a nuestros pastores en ídolos. Mis hermanos, yo sé que ustedes me han oído decir esto varias veces, pero lo tengo que volver a decir esta mañana. El pastor de la congregación no es más que una oveja con un cencerro. Para los que no saben qué es un cencerro, es esa campana que se le pone en el cuello a una oveja. Y esa es la primera que sigue el pastor. Y detrás de ella van las otras ovejas. Así que yo no soy más que una oveja con cencerro. Y al igual que cualquier otro creyente, su trabajo y el mío es seguir a Cristo. Y seguirlo de cerca. Porque solo Jesús y solo Él es nuestro gran pastor. Y eso hay que escribirlo con mayúsculas. La palabra pastor ahí, o nuestro gran pastor, va con mayúsculas. ¿Ok? Yo necesito seguir a Cristo tanto como lo necesita usted. Mi trabajo no es que ustedes me sigan a mí en Instagram, en Facebook, en Twitter. Mi trabajo es que ustedes sigan a Jesús, no en las redes sociales, sino con las redes de pescar. Y a través de la Biblia sea el único canal para oír a Dios. Los creyentes seguimos a Cristo por amor y porque Él es el único camino al Padre. Y de manera desinteresada entregó su vida por salvarnos a nosotros del pecado y de la muerte eterna. Entonces, un verdadero discípulo sigue a Cristo porque el Espíritu Santo le ha revelado que Jesús es la única persona digna de confianza y que nunca ha intentado sacar provecho de nosotros. Además, pensémoslo, seamos honestos. ¿Qué es lo único que nosotros le podemos entregar a Cristo? En lo que Él esté interesado. ¿Qué es lo único? Piénselo por un instante. ¿Sabe qué es lo único en lo que Cristo está interesado en nosotros y que nosotros le podemos entregar? Nuestro corazón que está lleno de pecado. Y demos gracias y gloria a Dios que Él lo acepta. Por eso Jesús es único. Es un líder único, no como todos estos que le acabo de mencionar al empezar el sermón. Jesús, en lugar de utilizar a los hombres para su provecho, no, Jesús no utiliza a los hombres para su provecho. Él se ofreció para nuestro provecho, por amor. Cristo, en lugar de crucificar a sus seguidores, como hacen muchos líderes contemporáneos, se dejó crucificar en lugar de ellos. Cristo, en lugar de enviar a la muerte a sus seguidores, como hacen muchos líderes contemporáneos, Él fue a la muerte por nosotros. Y si a nosotros por seguir a Cristo nos llaman fanáticos de esa manera, es un título del que no me avergüenzo en llevar. Recuerda que hace unos meses predicaba sobre las parábolas y vimos la de la semilla de mostaza, en la que reflexionamos sobre cómo de una pequeña semilla, una semilla tan chiquitita, podría crecer un árbol tan grande, que hacía referencia al crecimiento exponencial que el reino de los cielos ha tenido en estos 2000 años. Pues bien, ¿usted quiere saber cuál es la primera fotografía de esa semilla de mostaza que encontramos en la Biblia? Aquí está. ¿Cómo empezó todo ese movimiento que hoy conocemos como iglesia? ¿Cómo empezó ese organismo que hoy conocemos como iglesia? Jesús y 2 discípulos. Jesús y 2 discípulos. Andrés y Juan. Y la historia nos muestra lo que Dios hizo con aquellos discípulos verdaderos que siguieron a Jesús. Recordemos que Andrés era pescador de profesión, al igual que su hermano Pedro. Y cuando Jesús los llamó a seguirlo de tiempo completo, ellos se encontraban pescando. Y ese relato lo encontramos en Mateo en el capítulo 4. Allí les prometió convertirlos ¿en qué? En pescadores de hombres. Así que un verdadero discípulo sigue a Cristo.
no a quien anuncia a Cristo. ¿Ok? Que nos quede claro. Esa es la característica de un discípulo verdadero. Verso 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que un discípulo verdadero no solo sigue a Jesús, sino que además guía a otros a seguir a Jesús. Así que un discípulo verdadero es aquel que lleva a otros a Jesús. Por eso podemos decir, se nota rápidamente en estos versos la clase de líder que fue Juan el Bautista. No solo reconoció su trabajo y además reconoció a Cristo rápidamente, sino que además enseñó a sus discípulos a seguir a Cristo y no seguirlo a él. Por eso podemos ver en Andrés que también hay algo notable que vale la pena resaltar. Cada vez que hallamos el nombre de Andrés en los evangelios, maravillosamente, no es casualidad, nada sucede por casualidad, siempre lo encontramos en un texto donde se nos dice que estaba llevando a alguien a Cristo. Y este texto es la prueba de eso. Al primero que Andrés llevó a Cristo, ¿a quién fue? A su hermano. Parece cumplirse, hay un dicho en inglés que traducido dice que la manzana no cae lejos del árbol y se utiliza para mencionar que los hijos se parecen a sus padres. Pues en este caso se nota que Andrés era una magnífica copia del ADN espiritual de Juan el Bautista. Juan Bautista guió a las multitudes a Cristo y Andrés, como discípulo de Juan, ¿qué hizo? Llevó a otros a Cristo también. Mi hermano, recuerde esto. Nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de Jesucristo. Y desde aquel momento que fuimos salvos, nuestra meta principal en la vida es llevar a otros a Cristo, para que ellos también reciban lo que nosotros por gracia un día recibimos. Nosotros no fuimos salvos del castigo eterno para que ocupemos una cómoda silla en la primera fila de este mundo, de esta vida, y mientras esperamos, cruzados de brazos, cómodos, ¿cuándo nos vamos a ir a la eternidad? Estamos viendo cómo la gente, óigame bien mi hermano lo que voy a decir en este momento, nosotros estamos viendo día a día literalmente irse la gente al infierno sin Cristo y nosotros estamos tranquilos sin compartirle a nadie de Cristo. Yo sé que lo que voy a decir va a ser un poquito duro, pero pensemos por un momento en cuántas personas han partido en medio de esta pandemia y se fueron sin Cristo. Piénselo. Un verdadero creyente lleva a otros a Cristo. Ese es su trabajo y el mío también. Como creyentes tenemos una gran responsabilidad, porque sea que nos guste o no, la gente decidirá en gran manera seguir a Cristo por nuestro testimonio. Es así. Desafortunadamente este hecho se convierte en una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado somos responsables de señalarles y guiarles por el camino a que sigan a Jesús. Ese es un lado de la espada. Pero por el otro lado, si nuestro testimonio no es el correcto, nos podemos llegar a convertir en piedras de tropiezo. Es por eso, mi hermano, que debemos asegurarnos de vivir en una estrecha comunión con Cristo,
de manera que lleguemos a ser ejemplo para ellos, tal como lo decía Pablo. Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. De todos modos, mis hermanos, siempre tenemos que dejarles saber a aquellos que estamos tratando de guiar a Cristo que nosotros estamos lejos de ser perfectos y que nuestro objetivo sí es caminar en esa dirección y que nuestro ejemplo supremo y perfecto es solamente Cristo. Nosotros seguimos a Cristo y guiamos a otros a Cristo porque solo Él es perfecto. Mi vida, y hablo por mí, está lejos de ser el estándar a imitar. Por eso es por lo que solo trato de señalar el camino. Nosotros no somos el camino. Recuerde lo que dice el Evangelio de Juan, lo dice más adelante en el capítulo 14. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Así que nosotros le señalamos a la gente el camino a Cristo, mientras nosotros caminamos por ese camino. Quiero que preste atención a un detalle, o que prestemos atención a un detalle final en esta narración. Dice que Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús. O sea que Andrés hizo la parte que tenía que hacer, que eso llamamos nosotros evangelización, llevar a otros a Cristo. Y dejó que Cristo hiciera lo que solo Cristo puede hacer, que es ¿qué? Transformar. ¿Qué hizo Jesús? Transformó a Pedro. Allí se da de manera didáctica y inmediatamente le cambió el nombre, dándole a entender lo que iba a hacer con él. Y le dijo, Simón, hijo de Jonás. ¿Cierto? Dice en el texto. ¿Y lo convirtió en qué? En Cefas, que significa piedra o piedrecita. Lo cambió, lo transformó. Es Jesús el que cambia. Su trabajo y el mío no es cambiar a la gente para llevarlos a Cristo. No, nuestro trabajo no es ese. Nuestro trabajo es llevarlos para que Cristo los cambie. Como un día lo hizo con nosotros, porque alguien nos llevó a nosotros a Cristo. Déjenme ponerle un ejemplo tal vez de esta manera. Cuando viajamos por una carretera, encontramos aquellas líneas blancas hechas con pintura fluorescente. Estas marcas no son en el camino, no son el camino. Señalan el camino. Y si usted y yo ponemos atención a estas marcas, nos guiarán para no salirnos del camino y poder llegar a nuestro destino. A medida que avanzamos, dejamos unas de esas marcas atrás, pero vemos que hay otras adelante. El creyente, al igual que aquellas líneas blancas, tendrá una presencia pasajera en la vida o en el camino de sus hermanos, en las vidas de sus hermanos. Siempre habrá unos que se quedarán atrás ya, porque ya cumplieron su propósito. No estoy hablando de que se quedaron espiritualmente, no. Ya cumplieron su propósito y siempre tendremos otros adelante que nos guiarán a seguir. Así que nosotros, de igual manera como creyentes, debemos ser como una de esas pequeñas marcas en la carretera que marcamos el camino a Cristo. Un verdadero discípulo guía a otros a Cristo. Ese es nuestro trabajo, mi hermano. Cuando nosotros venimos a Cristo suceden principalmente dos cosas. Somos perdonados y somos cambiados. En eso consiste la salvación. Ya no somos los mismos. Tenemos que cambiar. Nadie que se encuentre con Cristo puede volver a ser el mismo. Y ese es un proceso que enteramente le pertenece a Dios, de principio a fin. Y Él lo ejecuta, Dios lo ejecuta, el Padre lo ejecuta por medio de los méritos de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Como resultado de esa obra salvadora, los creyentes tenemos una misión que cumplir. Y es conducir a otros a Cristo para que reciban lo que nosotros también
hemos recibido, es decir, la salvación por gracia. Esta es la manera que Dios estableció que se llevara a cabo su obra, la obra redentora para toda la humanidad. Como alguien dijera alguna vez, en el caso de la salvación, Dios no tiene plan A, B, C y D. Hay un solo plan. Y ese plan incluye que los creyentes debemos compartir el mensaje de salvación a todas las naciones, porque en el único nombre que hay salvación es en el de Cristo. No hay otro plan, mi hermano, no hay otra alternativa. Dios le otorgó al hombre el mayor de los privilegios, que es compartir el mensaje de salvación. Por eso es por lo que cada discípulo verdadero sigue a Cristo y comparte de su fe y guía a otros a seguirlo. Ese es nuestro trabajo. ¿Cuánto bien nos haría imitar a Andrés? ¿Sabe que de Andrés no tenemos mayor información en las Escrituras? Pero vuelvo y le repito, cada vez que se le menciona, generalmente Andrés estaba llevando a alguien a Cristo. Ojalá podamos imitar a Andrés, que al primero que llevó fue a su hermano. Ojalá nosotros podamos llevar a nuestras familias a Cristo. Usted y yo debemos seguir a Cristo. Dejemos de seguir a los hombres y defender sus posiciones egoístas y malintencionadas. Dejemos de dar la vida por quienes nos utilizan para perpetuarse en el poder. Y una vez que están allí, ni se acuerdan de quiénes somos. En Latinoamérica estamos llenos de esto, ustedes saben, hacer campaña política y nos prometen los políticos una cosa y la otra y después los religiosos también hacen lo mismo, en fin. Dejemos de defender esos ideales políticos y humanistas que solo siembran división y radicalización. Dejemos de seguir y convertir a los hombres en ídolos y sigamos a Cristo. Solo en Él tenemos vida eterna y solo Él nos puede cambiar. Mire, mi hermano, tal vez su nombre y el mío no lleguen a ser famosos en este mundo. Pero recuerde que si somos verdaderos discípulos de Cristo, esto no nos importará. La fama no nos quitará el sueño, porque su trabajo y el mío es guiar a otros a Cristo, para que entonces la gloria y el honor sea solo para Dios. Recuerde que aunque pasemos desapercibidos para el mundo, para Dios no lo somos. Nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y escúcheme bien, mi hermano y mi amigo que me escuche esta mañana, que me ven esta mañana. Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio que usted y yo recibimos por gracia. Así que tenemos la responsabilidad de ser buenos discípulos, siguiendo ejemplo, siendo ejemplo y llevando a otros a Cristo. Ahí donde está, lo invito para que incline su rostro y oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por haber enviado a Cristo como nuestro Salvador. Pero también te damos gracias por aquellos hombres que a precio de su propia vida predicaron y perseveraron llevando el mensaje de salvación a lo largo y ancho de este planeta, desde aquel momento en que Andrés y Juan empezaron a seguirte hasta el día de hoy. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo a nosotros también nos des las fuerzas para seguir en los pasos de aquellos discípulos verdaderos, y que donde quiera que vayamos o estemos, sepamos poner tu nombre en alto y dar testimonio del cambio que hiciste en nuestras vidas y la salvación tan grande que nos otorgaste por los méritos de Cristo. En tu nombre, Jesús, oramos y damos las gracias. Amén.